Pues es un placer estar aquí con vosotros y desde luego aprender de las cosas que decís. Me da envidia sanísima veros a tanta gente que entendéis todo esto y trabajáis en ello con tanta profesionalidad. Yo desde luego no soy ni de lejos entendido en medicina y por eso os admiro muchísimo. Modestamente desde el arte, pues simplemente os puedo contar qué es lo que hago yo y vosotros sacar las conclusiones que queráis, pero yo no sé directamente relacionar qué es lo que de mi trabajo puede ser útil o no de investigar. Os puedo decir que desde luego sí que en el momento de ahora dirigirme a vosotros no me apetece hablar de música, sino justamente de lo que la música suscita en la persona. Es decir, que en el momento en que estamos aquí entiendo que eso es lo que nos atrae, lo que la música suscita en el que hace la música y en el que la escucha. Es decir, en el que interpreta la música, porque yo creo que es intérprete el que toca, el que dirige, el que canta, pero también es intérprete el que escucha. De hecho, el que compone también es intérprete, porque de alguna manera traduce con la música una verdad pues que él atesora, en la que él cree y que él desea expresar de algún modo. La música es un lenguaje y desde luego ahí recojo totalmente esta introducción de Carlos. Es un lenguaje. Yo tenía un profesor de dirección de orquesta en Estados Unidos que me dijo un día una frase tan simple que me acompaña cada vez que salgo a un escenario a dirigir un concierto. Me dijo: la música es un lenguaje, si tienes algo que decir, dilo. Y tan simple como eso me ha hecho pensar mucho y en todos estos años pues descubres que efectivamente, como todo el lenguaje, la música tiene sus reglas y descubres que con la música se puede decir todo lo que quieras. Con la música podemos describir cosas, podemos describir acciones, podemos describir pensamientos y podemos describir sentimientos. Desde luego Antonio lo hace con la pluma y con palabras que todos entendemos. Lo mágico es que se puede hacer con la música, pero yo creo que se puede, creo en eso. Y otra cosa es tener la técnica para conseguir eso, y ya ese es otro tema. Ya hablamos ya a lo mejor de educación musical, pero es un privilegio comunicarse con muchas personas que a veces no hablan tu idioma, de cualquier parte del mundo, a través de un idioma que es sincero. Y es sincero porque no esconde dobles intenciones, porque no necesita palabras, porque además es un idioma en el que yo tengo la obligación de transmitir algo. Fijaros, os confieso que si yo en un momento dado salgo a dar un concierto, tengo una resonancia interior y no la saco afuera, no la expreso, en realidad he hecho trampa. La gran apuesta de la interpretación, a mi juicio, es no mentir, es no hacer espectáculo. Podemos utilizar la fuerza que el compositor nos quiere transmitir, la fuerza del mensaje, yo creo que más que nuestra propia inteligencia a la hora de interpretar. Intentar ser resonancia de aquello de lo que cantamos o tocamos, ¿no? Y trascendidas las posibilidades técnicas, es decir, todo lo que es el trabajo técnico de la música, a partir de ese momento el intérprete creo que es un instrumento al servicio de la obra, es un instrumento al servicio de la propia partitura. Nuestro deber es revelar que lo que está sucediendo va mucho más allá de lo que uno puede imaginar, y os aseguro que es una experiencia maravillosa. Un poco como decía Jesús al principio, en nuestro trabajo pues hay un análisis previo tremendo, muy intelectual. Es un análisis de la partitura, es conocer bien la obra, y ahí pues es que, desde cada inciso rítmico, melódico, cada nota, cada matiz, la armonía, el fraseo, la ornamentación, el estilo, el carácter, el timbre, la capacidad de las posibilidades sonoras de cada instrumento, la afinación, es que hay un trabajo intelectual tremendo sobre la partitura, antes incluso de ponerse a trabajar con la orquesta, antes incluso de ponerse a que eso suene.
y que luego hay un trabajo intelectual de conseguir que eso suene. Y incluso una vez sucedido todo eso, incluso una vez memorizada esa obra, sabiendo que te fascina y conociéndola maravillosamente, desde luego creo que el intérprete debe procurar el milagro de llevarse la misma sorpresa, aunque sepas lo que va a pasar, ¿no? La magia de una escucha siempre nueva. Y eso es un don que yo creo que tiene un efecto inmediato en el que escucha. Y ahí entonces llegamos a un poco lo que creo que en donde podríamos encontrarnos, ¿no? en este debate, y es cómo para componer la música o para interpretarla, y repito, tanto desde el instrumento como desde la propia escucha, que ambos somos intérpretes, yo creo que debemos permitir que aflore la emoción como una de las mejores herramientas a nuestro servicio. Y de hecho, hay dos maneras de llegar a la música y posiblemente a las demás artes: desde la emoción o desde el conocimiento. Se puede no saber nada de música, absolutamente nada de música, y sin embargo poseer un sentido de la emoción musical. Se puede tener un sentido intuitivo, amoroso, la música te entusiasma, te transporta, y yo creo que ese sentimiento es importantísimo no estropearlo con un falso conocimiento, con un intento de falso conocimiento. Llegar a la música desde el conocimiento, os aseguro que son un montón de años. Hay que estudiar un montón de cosas y entonces pues has llegado a la música desde el conocimiento. Pero creo que no hay que estropearlo con ese intento, sino de verdad dejarse llevar por la emoción. La emoción tiene un poder renovador. La ignorancia del lado puramente intelectual de la música, yo creo que es equilibrado con un amor intuitivo extraordinario, ¿no? Y nada más, yo creo que, como digo antes, con la música se puede decir todo. Luego a lo mejor en el debate surgen ideas. Hablaba Carlos también de los sentidos. Incluso un ejercicio es llegar a la música desde los sentidos, pero no solo poniendo en marcha el sentido del oído, sino, cómo no, pensar en la creatividad que nos proporciona, pues yo que sé, la idea de oler, la idea de tocar. Yo que sé, si por ejemplo escuchamos el segundo tiempo de Iberia de Debussy, que se llama Parfum de la Nuit, los olores, los perfumes, los aromas de la noche, pues es que si uno cierra los ojos y eso está interpretado oliéndolo, el que lo escucha lo huele también, ¿no? Y acabas oliendo esa flor de azahar o el jazmín de las 3 de la madrugada en Sevilla, ¿no? En verano. O tocar, si uno escucha pensando en esa tormenta que acaba de suceder en el segundo tiempo de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y se queda ese campo solitario y oyes todavía con los timbales esos truenos que se alejan, uno puede llegar a sentir en ese solo de corno inglés, uno hoy toca la hierba, es decir, uno puede poner en marcha unos sentidos, y yo estoy seguro que los sentidos nos abren la puerta al sentimiento. ¿Y qué nos ayuda más a entendernos? ¿La expresión de las ideas o la expresión de los sentimientos? Pues yo creo que de la misma manera que cualquiera de nosotros cuando quiere de verdad que se comprenda lo que le pasa, tiene que decir cómo se siente. Y nada más, yo creo que dejémonos manipular en ese sentido. Yo creo que toda obra de arte es manipuladora en el buen sentido de la palabra, y si quiere representar algo, yo creo que dejarse llevar, desear sentir algo que además no me invento yo, sino algo que me propone el propio compositor, y que como intérprete yo he tenido que sacar a la luz, pero que el que escucha lo desee sentir. Yo creo que eso no es más pobre que dejarse llevar por la belleza sin más. Yo creo que es otro modo de vivir la creatividad, es una manera distinta de disfrutar de la experiencia. Gracias.